Buenos días. Me ha tocado a mí la parte más difícil después de exposiciones tan completas como la de los doctores anteriores. Me voy a referir exclusivamente al drenaje puramente quirúrgico, al tratamiento que debemos mencionar para todos los empiemias. Hay pequeños inconvenientes con respecto a las charlas anteriores, pero eso lo vamos a ir dilucidando porque tenemos luego un enfrentamiento, algo que aportar después de las charlas magistrales, ¿verdad? Porque muchos de los conceptos que se emitieron son basados en solo uno o dos estudios y eso no tiene validez médica. Bueno, el empiema es una enfermedad histórica, es una enfermedad que desde que la humanidad salió tenemos nosotros este tipo de patología y cada día nos vamos enfrentando más a que no conocemos nada de esta patología. Sí. Tenemos una historia a la cual les debo rememorar. ¿Por qué? Porque el análisis quirúrgico data desde los años 2000 a.C., cuando Hipócrates, el padre de la medicina, hizo la primera presentación. Él dijo que él escuchaba un chasquido tipo succión en un sitio conocido del tórax, en el cual, gracias, correcto. Hipócrates en 2000 a.C., como le vengo comentando, él solo con oído decía que había un sonido tipo succión en un sitio específico que él localizaba como el sitio del drenaje, donde había que hacer el drenaje, y utilizaba un cauterio que no era más que un clavo caliente que introducía en el tórax de los pacientes. Eso fue llamado cauterio, fue el primer cauterio que existió en cirugía. Posteriormente pasaron siglos y siglos hasta que Paré hizo ya una recopilación y hizo el análisis típico de la enfermedad con descripción del tratamiento quirúrgico utilizado por Hipócrates y el cual era el ideal en esos momentos. Luego fueron apareciendo investigadores más tarde. Bowditch es el tipo que se encarga de descubrir mediante un trocar la toracentesis, que posteriormente a 1852, desde cuando lo viene utilizando, hace una presentación en la Escuela de Medicina de New York, en el cual es aceptada la toracentesis como un tratamiento inocuo y eficaz para el tratamiento de los derrames pleurales. Posteriormente otros investigadores hicieron muchos aportes. Hewitt, gran aporte porque fue el primero en mencionar el concepto de un drenaje cerrado, y Bullao hizo excelente porque creó la trampa de agua, que es mediante el fenómeno mediante el cual estabilizamos las presiones pleurales con la presión bajo el agua que tenemos en la trampa. El último en mencionarle, antes de aparecer ya cosas tan grandes como los fibrinolíticos y el BATS, es Graham y Bell. En Estados Unidos en 1917 y hasta 1919 hubo una epidemia grandísima que cobró la muerte de cientos de miles de norteamericanos por influenza. A partir de ahí se desarrolló el tratamiento quirúrgico de los empiemas a través de los señores Graham y Bell, que desarrollaron todo el tratado que hoy todavía conocemos en el tratamiento quirúrgico. Parte de la fisiología explicada muy bien por mis antecesores. Tenemos que decir que durante una respiración normal hay una expansión y una contracción del pulmón, el cual baila o se libera en toda la cavidad pleural. Se recubre una membrana pleural que tiene muy poca distancia, es muy pequeña. Esa membrana solo consta de 0 a 20 micras. Entonces comprenderán por qué razón los cirujanos decimos cuando nos piden en algunas ocasiones que hagamos una toracentesis para extraer líquidos, que el líquido es muy poquito para extraer y el espacio es muy pequeño en el cual es casi que imposible tomarla. Este líquido mucoide no es más que un líquido intersticial que pasa a través de la porosidad de la membrana y arrastra consigo proteínas. Eso es lo que le da la característica mucoide al líquido. Cuando hay un aumento de esta presión del líquido pleural, nosotros tenemos un factor fisiológico normal, que son la acción de los linfáticos pleurales. Ellos se encargan de transmitir o enviar fuera del espacio pleural ese líquido. Lo envían a mediastino, al diafragma en la parte superior y a la pleura lateral. De esta manera se juega
para mantener firme la presión intrapleural que es la necesaria para evitar la contracción pulmonar. ¿Qué tenemos? ¿Por qué conservamos la presión pleural? La presión pleural ya está medida que para que no haya colapso pulmonar se necesita que uno tenga mínimo menos 4 milímetros de mercurio en el espacio pleural. Esto está probado. Ya se sabe fisiológicamente que mantenemos menos 7 de tal manera que el pulmón queda adherido, nunca colapsado por esta naturaleza fisiológica. Ahí les muestro lo que mide un espacio pleural. También el volumen líquido que debemos producir nosotros, que es 0.1 a 0.2, o sea, nuestros niños de 10 kilos producen 1 mililitro por hora, 1 mililitro, y tiene una reabsorción a través de estos linfáticos pleurales igual también. En la parte de arriba les menciono cómo van cambiando las presiones a medida que se hacen todos los movimientos respiratorios. La amarilla les recuerda las presiones pleurales, que son las que permiten mantener el pulmón sin colapso. Pueden aparecer las causas de derrame. Aquí estamos refiriéndonos a empiema, que tendría que ver con la cuarta, pero tenemos que mencionar todas, ¿verdad? El bloqueo del drenaje linfático. Acuérdese que cuando un paciente tiene una tumoración puede tener obstrucción y esto evitar que haya el verdadero DREN. La insuficiencia cardíaca, porque ya saben ustedes que aumentan la presión capilar y pulmonar, de esta manera hay extravasación de líquido. La disminución de la presión osmótica es conocida en nuestro medio por la alta posibilidad que tienen nuestros niños de tenerla muy disminuida por la escasez de proteína que ellos consumen en su alimentación. Y las infecciones de la cavidad pleural, que es la que nos estamos refiriendo en el día de hoy y que es la importante en este momento para nosotros, que es dado generalmente por la neumonía. Tenemos aspectos importantes dentro de la fisioetiopatogenia. ¿Cuáles serían? Es difícil para nosotros, cualquiera que seamos los médicos y más para los investigadores que a través del tiempo han tratado de investigar estas enfermedades, el hecho de que los animales de experimentación, que en todas las demás enfermedades tenemos modelos animales, el cual nos sirve para experimentar, en el empiema no se produce. Esto se debe a que los animales, cuando hemos tratado in vivo de inocularle el germen, ellos producen una sepsis tan severa que llegan a la muerte. Entonces, a pesar de haber utilizado 5, 6, 10 tipos de animales de experimentación, difícil resulta el producir in vivo una efusión pleural como la que hace el hombre. El efecto bacteriano es otro factor que juega preponderancia en que no conozcamos absolutamente nada de la patología. Cada bacteria reacciona en la membrana pleural por el efecto fisiológico que les dije, produciendo una respuesta inmunológica que cada bacteria tiene diferencia. Por eso, al medir niveles de alguno de estos tipos, llámese interleuquina 1, interleuquina 2, interleuquina 6, interleuquina 8, factor de necrosis tubular, siempre vamos a encontrar factor quimiotáctico de los monocitos, vamos a encontrar que cada bacteria desarrolla una diferente respuesta inmune que nos impide a nosotros lograr reconocer de esta manera cuál es la bacteria afectada. Y el desarrollo y la fibrogénesis, otra de las cosas que nos causa dolores de cabeza, que es que cuando la bacteria ya la hemos podido in vitro, como lo digo, la hemos podido inocular in vitro, la membrana no reacciona de la misma manera. Los investigadores han logrado producir una efusión pleural tipo la que nos ocurre a los hombres mediante un compuesto que es la turpentina. Es un compuesto que produce corrosión en la membrana y produce una efusión pleural, pero nunca lo podremos comparar con la enfermedad en sí, porque a pesar de tener el desgarro, la producción de líquido de la membrana, nunca tenemos un pulmón al lado enfermo que nos vaya a propagar la enfermedad. Ahora sí pasamos al tratamiento quirúrgico al cual quería llegar. La toracentesis sigue siendo un arma bastante buena y que me sobra decirlo, que es utilizado en muchas escuelas todavía como tratamiento en los tipos de derrame en la fase 1 generalmente. Sin embargo, considero personalmente que todos los pacientes deben tener toracentesis, todos los pacientes deben tener estudios del líquido pleural.
Aquí se lo estoy mencionando. Yo sé que aquí hay gente que sabe bastante y hace toracentesis por doquier, entonces me van a decir que en la segunda costilla no se hace la toracentesis, y estoy de acuerdo con ello. Está drenando un neumotórax la imagen y no un derrame pleural. El derrame pleural se lleva a cabo en quinto a sexto espacio intercostal con las líneas axilar media o posterior. Y de esta manera podemos lograr extraer el líquido necesario para realizar nuestros estudios. La toracentesis se hace con dos fines, un fin diagnóstico y un fin terapéutico. Hay escuelas que utilizan toracentesis a repetición cuando la obtención del líquido no les hace pensar que se trate de un derrame clauplicado. Estas son todas las cosas que utilizamos y que ustedes conocen muy bien para realizar una toracentesis. Eso no me voy a detener porque eso es conocido por ustedes, ya saben, pasan por el borde superior de la costilla. No estoy acostumbrado a decir de la costilla inferior porque no estoy de acuerdo con eso. En un espacio pleural solo hay un borde superior, así que basta con decirles que es en el borde superior y con eso ya ustedes la sabrán hacer. Perdón que mi diapositiva dice el borde superior de la costilla inferior, no estoy de acuerdo yo. Listo, entonces ahí recordarle que en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular hacemos para los neumotórax, y en el cuarto o quinto espacio intercostal, línea axilar media o posterior, o si podemos colocar al paciente de espalda en la línea escapular media, podemos realizar la punción. Siempre con toda la técnica de asepsia y antisepsia, ¿verdad? Ahí está descrito lo que les acabo de mencionar. Hay una guía. Ahí les menciono parte de los trócares que han sido utilizados a través de la historia para las toracentesis. Estos son llaves de 3 vías que le sirve a uno para ir extrayendo el líquido a medida de que hace la punción. El manejo inicial, como ya les dije, una toracentesis se envía al laboratorio para que le hagan un análisis microbiológico, por supuesto por aislar el germen que nos está produciendo la patología, citológico porque tenemos procesos en el cual tenemos una respuesta y podemos comprobar de que hay algo patológico y de tipo tumoral en el líquido pleural. Y el bioquímico, como ya lo dijeron mis compañeros previamente, es de suprema importancia para ver si se trata de uno complicado o no complicado y que amerite una intervención quirúrgica mayor que la toracentesis. Ahí les muestro, lastimosamente, y esto sirve para los que estamos en este medio, hay cocientes de LDH y cocientes de colesterol que nosotros no utilizamos porque tiene que siempre ser con toma de muestras en el momento mismo de la toracentesis. El cociente se toma una toma sanguínea y una toma del líquido pleural y en ese mismo momento se miden las concentraciones que hay. Si se toma en diferente momento no sirve para hacer el cociente. Nuevamente, ya mis compañeros esto lo explicaron muy bien. Pasamos a la toracostomía, luego de una toracentesis en el cual ustedes consideran que se trata de un líquido el cual semejante a la pus, porque también el interventor puede decir antes de que le traigan que va a colocar un tubo de tórax, porque la fibrina es fácilmente visible cuando uno extrae, o la pus propiamente es fácil que nosotros la veamos y podamos determinar que debemos seguir con un tratamiento más eficaz. La toracostomía, ahí ven una niña. Traje esto porque sé que también hay muchos residentes, internos, entonces siempre la pregunta obligada para el cirujano es ¿qué tubo voy a utilizar? Esa es una diapositiva que está difundida y que muestra qué tubo van a utilizar en el momento mismo de hacer la toracostomía. Hago la aclaración, la toracentesis y hasta la toracostomía es un procedimiento que puede realizar cualquier médico, no necesita ser cirujano para realizar este procedimiento. Yo he hecho una tabla tal vez un poco más sencilla, de pronto los que están aquí consideren que es más complicada. Yo siempre he dicho que niños
lactante utilizo de 12 a 16, preescolares de 16 a 20, escolares de 20 a 24 y los adolescentes de 24 a 30. Es mi clasificación, no está anotada en ninguna parte, pero es lo que yo con mi experiencia les puedo recomendar y es más fácil de grabar que ese poco de kilos ahí. ¿Cómo se hace la toracentesis? Eso ya ustedes lo conocen, lo manejan bastante bajo anestesia general o local. Ahí dice local. Yo nunca estoy de acuerdo con el local porque siempre los niños, todos los actos quirúrgicos deben ser realizados bajo anestesia general. Ya eso está comprobado que el niño puede tener hasta deficiencia y disminución de cociente intelectual si se le somete a un riesgo de dolor y miedo. Así que todos nosotros es bajo anestesia general. Esa diapositiva no coincide con los que somos pediátricos. Se ubica el espacio intercostal, una incisión pequeña del tamaño del tubo que usted vaya a utilizar y la pasa nuevamente por el borde superior de la costilla en el cual va a introducir. Esta fue la historia del Pleurovac que hoy ustedes conocen. Nosotros utilizamos a través del tiempo 1, 2 y 3 botellas. Ahora la explicación fisiológica de esto, que es el Pleurovac, pero que quiero dárselas aquí porque me parece más fácil. Cuando ideó en 1776, como les dije, la toracentesis, creaba el mecanismo de drenaje, pero había un momento que la presión atmosférica iba a superar la presión intrapleural y se iba a devolver el líquido. Entonces lograron, a través de estudios, que introduciendo 2 centímetros por debajo del nivel del agua se producía una subpresión atmosférica que era la que podíamos utilizar nosotros para nuestro organismo. Con una sola botella. Este era un extractor de aire, recuerden. Posteriormente se dieron cuenta que esto se llenaba de secreciones, de sangre, de porquería y llegaba la presión y se subía tanto que por el contrario que producieron efecto adverso. Se crearon las dobles botellas, ya la cual solo esta era para drenaje del paciente, esta viene del paciente y esta es la que cumple de función de la trampa de agua. Con esta manera se mejoró todo lo que podíamos recordar y se evitó el problema que teníamos antes de hacerle producir una presión elevada dentro del pulmón del paciente. Y la tercera se creó con el objeto de colocarle succión, de esta manera producir un mayor drenaje y un más rápido desplazamiento del líquido. Esto es una válvula de Heinrich. Tal vez algunos de los que están aquí, muchos de los que están aquí, porque hay gente grande, la conocieron. Era una válvula unidireccional, lo colocábamos tal cual como un tubo de tórax, que era más manejable porque iba directamente a una sonda como una sonda de Foley, un Cystoflow. Ese podía transportarlo el paciente de mejor manera. Ahí está una niña con lo que les dije, con el Pleurovac actual. Aquí están. Ahí dentro de este Pleurovac están las 3 botellas. Uno que va a la cámara del paciente, va conectado al tubo. El otro que va conectado a la succión y un tercero que es el que cumple función de trampa de agua y que viene siempre y dice 2 centímetros. Cuando se le coloca succión a un tubo de tórax en un Pleurovac, por favor, que no supere los 20 centímetros de agua, porque si no, nuevamente estamos cometiendo el error de hacerle mucha presión a un pulmón de un niño. Otra cosa que me gustaría mencionar, los fibrinolíticos se utilizan siempre con un tubo de tórax, o sea que la intervención quirúrgica ya está previamente hecha. A través del tubo de tórax se pasan los fibrinolíticos. ¿Cómo se hace? Nosotros irrigábamos en mis tiempos de residente, irrigábamos con solución salina. ¿Eso qué buscaba? Exclusivamente lo que hacía era disminuir la concentración, más no le hacía absolutamente, y a pesar de que a veces lo poníamos tibio, no drenábamos en nada, ni el tapón de fibrina, no le hacíamos absolutamente a las loculaciones nada. En 1949, con el advenimiento del uso de la uroquinasa y la estreptoquinasa para los fenómenos trombóticos coronarios, se idearon que podíamos utilizarlos también para disolver el trombo que está formado, las loculaciones o los septos o la fibrina que está dentro de la cavidad pleural.
Se utilizó la uroquinasa y la streptoquinasa. El problema, mucha reacción alérgica, no se puede utilizar jamás en pacientes que tengan fístula. ¿Por qué? Porque como ustedes tienen que cerrar el tubo durante 4 horas, le producen un neumotórax y muchas personas murieron tratando de hacer eso. Y la tercera contraindicación es que una paciente que hayan sido sometidos a cirugía previa no se pueden utilizar porque el sangrado sería masivo, antes de 48 horas nada más. Hoy en día se está hablando del plasminógeno activado. El plasminógeno activado es una proteína que nosotros tenemos en nuestro organismo y que se produce en todas las injurias que se producen en el organismo. ¿Qué pasa? Que ahora lo tenemos en forma farmacológica y activado ¿para qué? Para que él lleve a formar plasmina, que es capaz de lisar la fibrina, la fibronectina, actúa digiriendo. Es una proteína que se parece mucho a la tripsina, la principal proteína del páncreas, ¿verdad? Así que lisa toda esta serie de gérmenes. Aquí tenemos ya, para terminar, la toracotomía, que es uno de los tratamientos utilizados todavía y que dan mejores resultados. Tan es así que el VATS, que es la videotoracoscopia asistida, tiene en muchas ocasiones hasta el 19% de falla, al cual tienen que ser llevados posteriormente a toracotomía. Hay ya unos nuevos ensayos que hablan solo del 4 al 5%. Aquí ven, aquí ven el drenaje de la pus. Esto es lo que hacemos nosotros en una toracotomía. Abrimos. Eso es historia de la medicina. Esto se llama una ventana pleural. Se cortaban 2 cartílagos costales y se dejaba expuesto, o sea, un orificio expuesto totalmente a la superficie. Da buenos resultados, y en pacientes que están muy inmunocomprometidos, me parece a mí que es el tratamiento ideal, así no sea muy ducho en hacer este tipo de tratamiento. Aquí hay complicaciones que pueden ver ustedes al acceso pulmonar. Vean cómo drena después que quitamos la muestra. Vean cómo se vino todo el pulmón, que estaba completamente deteriorado en forma de cavidad. Y llegamos al final, a la toracoscopia. Ya ustedes saben que se coloca al niño siempre bajo anestesia general, se coloca al niño en la posición sobre el lado sano, lateral, se introduce un trocar de 5 milímetros, el cual va pegado a la cámara, que es donde ustedes van a ver dónde están las loculaciones y la fibrina. Se aspira todo el contenido y se liberan con un segundo trocar o un tercero si desean, lisar a través de un mecanismo de remoción toda la fibrina que encuentren. Ahí estos doctores están con 3, pero lo normal, hay ocasiones en que solo se utilizan 2. Todas estas pinzas tienen cauterio y a la vez tienen aspiración e instilación de suero fisiológico para hacer más fácil la recepción de esa fibrina. Otra, ahí ven dónde se colocan los trócares. Y nuevamente, a pesar del paso del tiempo, Hipócrates sale dándonos una enseñanza. Muchas gracias.